Más empresas que evaden impuestos podrían seguir saliendo a luz, según lo ha dado a conocer el ministro de Finanzas Julio Héctor Estrada, quien ha indicado que la SAT continúa con la investigación de las empresas que no pagan sus tributos. Aquí lo único que se ha estado haciendo, de lo que hemos visto nosotros en el directorio de la SAT, es ejecutar sentencias y asegurarse que el Estado recupere los recursos que se le deben. Y en casos que han tomado años, o sea, en ninguno de estos casos son que escogimos ahora a un opositor y le caímos, no, nada que ver, son casos que llevan años y simplemente se están tomando medidas administrativas judiciales más firmes. Van a haber más, eso sí, no sé cuáles, pero estoy seguro que van a haber más, y lo importante es que la gente sepa que la SAT está por recuperar los recursos que se le deben. El ministro añadió que las empresas tienen que entender que pagar tributos no es una opción, sino una obligación. Entonces se va a actuar con todo el peso de la ley. Sí nos importa que el contribuyente vea que estamos haciendo un esfuerzo por la calidad del gasto, que hemos estado reduciendo el gasto en muchos rubros llamados superfluos y esfuerzos por comprar mejor, pero que también la SAT es una entidad que está recuperando su fuerza y no hay espacio para negociación. El que le toca pagar, tiene que pagar. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Reforma SAT es nuestra etiqueta de esta noche. Ya escuchábamos al ministro de Finanzas Públicas, quien pues con estas reformas tendría pues mayores atribuciones dentro de la superintendencia, o al menos dentro del consejo que se plantea de la superintendencia. Es un tema complejo, es un tema técnico, pero que obviamente nos aborda a todos aquellos que pagamos impuestos. Licenciado Mario Archila, me da gusto saludarlo. Licenciado Castillo, buenas noches. Gracias. Lo escucho, Lic. Pues eso de que a todos los que pagamos no somos tantos, lastimosamente. Pero, y sí nos debe preocupar. pero debemos de ir en busca de eso, ¿no? Sí, y nos debe preocupar el tema de una reforma mal diseñada. Puede permitirle a gente que llegue a los puestos de gobierno utilizar la administración tributaria no con los fines para los cuales está siendo creada el andamiaje, sino con fines puramente de persecución política o de persecución y mecanismo de terror y de control de personas a las cuales quien está en el gobierno puede identificar como enemigos. Aplicar aquello de a mis amigos la mano y a mis enemigos la ley. Sí, y la ley tributaria tiene el problema de que verdaderamente se siente el poder de un gobierno cuando se aplica. Es una ley tributaria puede dejar a alguien en la calle y en ciertas circunstancias muy particulares puede hacer que pierda la libertad. Entonces las reformas a una ley orgánica de la administración tributaria tienen que ser, creo yo, bastante meditadas y bastante mesuradas en cuanto a lo que se quiere hacer. Y muchas veces cuando en Guatemala oímos fortalecer la administración tributaria, lo que estamos realmente viendo cuando ya uno lee los textos de lo que se propone es aumentarle los poderes discrecionales a la administración tributaria. Y eso puede ser muy peligroso, eso puede resultar muy caro y puede resultar contraproducente. Mi primer comentario era: no pagamos tantos como quisiéramos, y el fortalecimiento de la administración tributaria debe principalmente enfocarse en encontrar ese balance entre regulaciones para el control, pago y fiscalización, como la facilitación al usuario en las condiciones en que la mayoría de nuestra población es usuaria de la administración, es decir, una mayoría analfabeta, una mayoría de economía de supervivencia, pero que tiene que empezar a aprender a formalizarse en un mediano plazo. Cuando las reformas están enfocadas a que los mismos 4,000 contribuyentes de siempre tengan controles muchísimo más estrictos y más fuertes, estamos también poniendo en riesgo los empleos de mucha gente en los niveles marginales de contratación. Entonces, puede afectar a alguien que no tenga pago de impuestos, que diga: a mí la SAT me viene por donde no me pega el sol. Pero el problema es que su empleo puede estar siendo perjudicado porque el costo marginal de mantener esa plaza se va a ver afectado por el costo de tener que mantener los controles empresariales para poder cumplir. Y entonces ese es un balance que hay que hacer en las reformas.
tiene buenas ideas el proyecto. Creo que de las buenas ideas hay un par mal diseñadas. Y tiene cosas que creo son más discurso que realmente herramientas que a la administración le puedan servir. Empiezo por esta última, secreto bancario. Para aumentar recaudación y para aumentar presencia de fiscalización, el levantamiento del secreto bancario, como se ha propuesto y como se ha llevado y se ha manejado en medios, no es necesario. Hay herramientas que están en el Código Tributario desde el año 91 que le permitirían a la administración tributaria hacer labores de fiscalización muchísimo más sencillas y muchísimo más efectivas, sin tener que estar cumpliendo trámites y requerimientos de información y ese desgaste que se da con los contribuyentes de tener 3, 4, 5 y hasta 6 meses a personal de SAT de fijo en una empresa revisando factura por factura. Tienen otras herramientas que se los permitiría hacer muchísimo más sencillo. Entonces, es más mediático que realmente una herramienta que funcione. Es una herramienta que va a funcionar, pero únicamente para la tipificación de delitos. Y la tipificación de delitos no necesariamente conlleva el aumento de la recaudación, nos puede llevar a una percepción de demasiada rigurosidad en el sistema, por el cual yo prefiero irme al sistema informal o retirar mis inversiones de Guatemala. Entonces es muy riesgoso irse por ahí. La otra que tiene, las modificaciones que tiene en cuanto a la estructura del directorio y la creación de un tribunal administrativo, es corregir las malas reformas del 2012, que eso es lo más curioso del paquete, es buscar un órgano que resuelva los recursos que plantean los contribuyentes en las fases administrativas contra la administración para darle ese carácter técnico a ese órgano. Eso es lo que era el directorio de SAT antes del 2012. Y las reformas en el 2012 eliminaron mucho del componente técnico y el problema que tenía el directorio no era de legislación, el problema del directorio era más de integración y de otros poderes que de todos modos no se le están dando del todo. Se crea el nuevo directorio administrativo en el cual se propone que sean 2 ministros y el presidente del Banco de Guatemala. No sé por qué el presidente del Banco de Guatemala. No tiene razón de ser el presidente del Banco de Guatemala en un órgano de recaudación. Los 2 ministros pues pudiera ser para coordinar política fiscal, pero el SAT no está llamado a hacer política fiscal. La política fiscal está llamada a hacerse desde el Ejecutivo y el Congreso de la República, no en el ente recaudatorio. Entonces, no sé si la integración es correcta. Que ese es el origen de SAT, ¿no? El tener un ente especializado en la recaudación tributaria que se aleje de por ejemplo, del tema monetario que es dirigido por el Banco de Guatemala, ¿no? Que se llegó a determinar por el Estado que eran situaciones tan especializadas que requerían instituciones propias solo para hacer eso. Y con el problema de la falta de visión técnica, porque está supeditada la visión técnica de la interpretación de la normativa tributaria al criterio de la estructura del presupuesto que se tiene que aprobar. Entonces, el interés del ministro de Finanzas es la mayor cantidad de recursos posibles, el interés del ministro de Economía es la mayor cantidad de exenciones y beneficios posibles, y el interés del ente recaudador es el cumplimiento estricto de la ley. ¿Y qué pasa con un directorio en el cual tiene esos polos y tiene que decidir administrativamente con esas políticas? Probablemente no sea lo más funcional. Se alegaba cuando se trasladó de Dirección de Rentas Internas, Dirección de Aduanas a SAT, se alegaba corrupción enquistada dentro de esos órganos porque estaban metidos dentro del aparato del Ejecutivo y no podía ser limpiado. Entonces creamos un ente externo. La delegación por ley de una función pública está bien. Yo soy de los que he dicho preferentemente SAT debería de tener un jefe que no tenga absolutamente nada que ver con el ministro de Finanzas, y que es un error del diseño original, en el que el directorio proponía al superintendente, pero no lo elegía y tampoco lo podía remover. Claro. Ahora sí tiene las facultades de removerlo según la reforma, pero creo que la integración tiene perspectivas distintas a lo que debería. Y el tribunal administrativo que se está creando no tiene ninguna garantía de independencia de criterio, ni independencia funcional, ni independencia financiera. Entonces no puedo crear un tribunal en el cual
lo creo por debajo de los órganos rectores. Si estoy creando un tribunal, tiene que ser con una independencia superior a los órganos de los cuales está resolviendo los actos administrativos. Y ese creo que es el segundo error de diseño en esas modificaciones de la estructura que se propone. Vamos a nuestra primera interacción. Esto es gracias a Publicar. Este segmento es patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Estoy en la primera interacción a través de Twitter con Reforma SAT como nuestra etiqueta de esta noche. Emerson nos dice, si deben, que caiga todo el peso de la ley. No creo que la ganancia se vea afectada. La tiene, si no, ya hubiéramos visto fuga de capital. El doctor Hernández, la baja recaudación es multicausal. Instituciones débiles, defraudación y la mala economía de la mayoría. También Emerson, por fin haciendo su trabajo. ¿Qué persecución a los de a pie? Nos han cobrado hasta el último penique y no me quejo de persecución, es lo que dice Emerson. Herbert nos dice, más que reforma SAT, necesitamos terminar con la corrupción. Y también nos plantea Pancho, que nos manda un mensaje en 3 partes. ¿Por qué no reformar a la par de la SAT la Contraloría General de Cuentas? Le piden a uno muchas cosas y ellos ya la tienen. ¿Por qué pedirla en auditoría? Parte de lo que planteaba el licenciado Archila, ¿no? La complicación para pagar impuestos en un país como este. A ver, cuando usted llega y le dice la casilla 45, súmela o divídala dentro de la casilla 33 para que le dé un resultado que después debe multiplicar. Es un tema serio ese, ¿eh? Licenciado Castillo. Muy buenas noches, Mario, Juan Carlos, y muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Este es verdaderamente un tema ciudadano. Y aquí invitados todos y todas a poder expresarse, precisamente porque lo que necesitamos es encontrar un diseño ecuánime para tener el equilibrio entre Estado y Estado de Derecho, digamos. Y lo planteo en los siguientes términos. Estamos en el debate del talón de la democracia, del talón de Aquiles de la democracia. El tema fiscal es precisamente el punto más débil de la cadena de la democracia, porque pasamos un proceso democrático en donde se eligen nuevas autoridades, pero cuando se llega al ejercicio del poder, el verdadero elemento para poder ejercer poder son las finanzas públicas. Y entonces tenemos que los gobiernos en el primer año pasan por este cisma de poder hacer reformas en el sistema tributario. Le pasó al Patriota con su, digamos, intento de reforma tributaria, que fue nefasta y de hecho fue involutiva, se volteó en contra de ellos mismos. Le pasó a Portillo en su momento. La UNE intentó desde su primer año hacer una reforma tributaria que después la hace y la hace mal el Patriota. Y ahora estamos ante no una reforma de quién y cómo debe pagarse, sino de quién recauda. Y entonces nuevamente volvemos a ese gran talón de Aquiles que pone en gran riesgo la real democracia. Es decir, lo que los ciudadanos deciden, al final los contribuyentes son los que ponen la plata para que el Estado, con nuevas autoridades, pueda cumplir o no sus funciones. Y en ese sentido, cuando hablamos de impuestos, todo el mundo se posiciona. Los que pagan y no quieren pagar más o no quieren enfrentar una persecución, se posicionan de un lado, y los que al final están administrando las miserias del Estado o están administrando la escasez, plantean la necesidad de fortalecer la institución de recaudación o de tener un marco legal que les permita recaudar más. Esa es la historia de todos los gobiernos. Y obviamente llegamos al punto en donde los contribuyentes pueden obviamente evitar pagar y entonces asfixian a los gobiernos. Lo vimos en la democracia cristiana, lo vimos en la UNE, lo vimos en el Patriota, lo vimos... es decir, los gobiernos que no son proempresariales paran, digamos, en alguna medida asfixiados por la vía tributaria. Entonces, este punto es fundamental para la democracia. Y creo que no debemos en este país hablar ya de temas separados. Si hablamos de la reforma a la SED, hay que obligadamente hablar a la par de un pacto fiscal, porque si no vamos a dotar de una nueva arquitectura institucional al ente recaudador, pero si no hay un marco
en el cual haya un compromiso de esos 4,000 tributarios de contribuir lo que deben, obviamente al final lo que vamos a tener es la lucha y la confrontación entre un ente recaudador y un grupo de tributarios que al final ven en el ente recaudador la posibilidad de la persecución. No más esos debates polarizados. Le urge al país llegar a puntos de consenso. Y por eso digo, si vamos a fortalecer la SAT, la fortaleza que la SAT gane debe estar aplicada dentro de un marco más amplio, que se debe llamar pacto por la fiscalidad, pacto fiscal, como se le quiera llamar. Pero un espacio en donde la polarización que tenemos ahorita en la discusión por si reformamos y fortalecemos a la SAT o no, tenga un marco más amplio en donde todos nos comprometamos a pagar lo que debemos. Yo entiendo el plano técnico del licenciado Archila y también el plano político del que habla el licenciado Castillo. Yo construyo sobre el plano político del que habla el licenciado Castillo, y es que a lo largo de mi vida yo no he visto a un solo político que le diga la verdad. O sea, que cuando esté usted en el plano de la campaña le diga, mire, este país no aguanta, con esa recaudación no se puede. Y todo esto le dice, mire, yo no voy a subir impuestos. Es la peor, o sea, el peor harakiri. Lo primero que le dice es, yo no voy a subir impuestos, que paguen aquellos que tengan que pagar. Sí. Y que a ver, el discurso es repetitivo. Totalmente. El recurso es... Y el presidente Morales lo repitió. No, el presidente Morales a ver, yo lo entrevisté 2 veces en el programa de radio en cuestión de la campaña, y le decía, mire, él hablaba más de sí buscar a través del endeudamiento el poder generar... sostener el gasto público. El gasto público. Y le decía, mira, es que el país no está en condiciones de que hablemos de nuevos impuestos, y ya en el ejercicio del poder ha hablado de la misma forma. O sea, que el país no está porque todavía hay demasiados procesos corruptos, todavía hay demasiada... pero... Endeudémoslo, que ha sido la forma histórica en la que este país desde hace 20 años ha venido a sufragar los gastos del Estado. Precisamente porque la recaudación no tiene la capacidad de cubrir lo que se proyecta pero como gastos del Estado con lo que se recauda. Es que ahí está el tema. Lo que no es serio es que un político que sabe que los recursos no alcanzan dentro del Estado para poder cubrir las necesidades que se puedan plantear, a ver, con criterio, con sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, en algún momento le tiene que decir, mire, sí, no sé si se necesitarán más impuestos, pero sí necesitaremos pagar más. Significa que o todos pagamos proporcionalmente, o todos aportamos una parte, o hay una parte que no puede pagar, pero ahí entonces... entramos en una complicación que Mario la plantea. Es que si pagamos más los que ya pagamos, al final... De acuerdo, Lick. Y tenemos un 75% de la población económicamente activa en economía informal. En el mismo ENADE se reconoce cómo hablar de un Estado bien hecho cuando el 75% de la fuerza laboral está fuera de la economía formal. Antes de la interacción, solo le digo esto. Y quizás el Iker Chira no me deja mentir. Un experto en materia tributaria, en materia económica, me dijo, mire, ¿usted paga impuestos? Pues sí, Lick, o sea, pago impuestos, puntual, impuestos sobre... Si impuestos no, y pago muchos. Me meten al freezer. Sí, no, o sea, pago impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, o sea, al valor agregado de la factura que emito, pago impuesto a los hidrocarburos, impuesto a circulación de vehículos. Usted sabe una cosa, me dijo Juan Carlos, en Guatemala, gente como usted paga impuestos porque quiere. Así me lo dijo. ¿Sí? Porque formas de evadirlo hay. No, pero ¿cómo así? Sí, o sea, y con la ley en la mano. Habría formas en las que pagaría mucho menos, me dice. Y esa visión es la que en buena medida nos ha llevado al punto en el que estamos. Mientras como ciudadanos aplaudimos a aquel que aún con la ley en la mano o irrespetando la ley pague lo que se le da la gana o no pague nada, pues seguiremos teniendo unas finanzas pírricas. Y al final seguimos en el círculo vicioso. En el programa hermano, el anterior a este, en 8:45, se estaba hablando de la reforma al sector justicia. ¿Con qué? Pero ¿con qué ojos mi divino tuerto? Dijo un amigo mío. Solo voy a la interacción. Nos plantea Denis, no solamente se trata de fortalecer la Superintendencia de Administración Tributaria, se trata de fortalecer al Estado, nos dice Susana. La reforma del 2012 fue nefasta. Logró que se pudiera
logró que se pudiera, que el pedir factura se cierran las empresas como quiera que paguen. A ver, yo sigo siendo de esos de los que si voy a un almuerzo general, la factura es mía. La factura es mía. Tributar, Toca. sí, no, la factura es mía. Tributar debe fundarse en principios de sencillez, celeridad y justicia tributaria, que se facilite la recaudación. Alejandro, contribuyentes somos todos. Para exigir debemos de poner de nuestra parte. Si Guate no trabaja, no progresa. Si no recauda, no funciona, dice Alejandro. Andrés nos plantea, el problema sigue siendo la falta de aplicación de la ampliación de la base tributaria. Los que pagamos, que pagan no van a pagar más. Es lo que nos dice Andrés. El licenciado Morales nos plantea: a todos los guatemaltecos pagamos. Lo que pasa es que SAT es incapaz de recaudar todo el IVA del Tortrix. Es lo que nos dice el licenciado Morales. Ahí se ha hablado mucho, ¿no? De cuáles, que si se habla del pago de las recargas de telefonía, que si las golosinas que usted compra en una tienda, hay una serie de temas al respecto, ¿no? Emerson, cuando cobren a los que deben con la ley actual, la sociedad verá que no alcanza y la sociedad decidirá deuda, impuesto, ¿qué queremos? Es lo que nos dice Emerson. Y Antagónica nos plantea mención honorífica para Pavel Centeno, flamante impulsor y responsable del fracaso de la última reforma fiscal. Y Luis Raúl nos dice, pregunta si los impuestos que se podrían pactarse, pagos no de un solo. Las multas sí se pueden pactar, es lo que nos plantea Raúl, que si los impuestos se pueden pactar por pagos y no son las multas. Y el 18 meses tiene para pagar. Si la gente no tiene dinero para comprar, no habrá reforma que logre incrementar la recaudación. Lo primero, es lo que nos dice el doctor Hernández. ¿Lo escucho, Lick? No, y precisamente parto de ese último comentario. Tenemos que entender cuál es nuestro mercado objetivo de atracción de contribuyentes y diseñar un sistema con base a ese mercado objetivo que tenemos. Pero no podemos estar pensando, como fue la reforma en el año 2012, con precios de transferencia, fiscalizaciones conjuntas internacionales, revelación de información de grupos empresariales. Hay que hacerme el bendito favor de grupos empresariales en Guatemala y revelar información de grupos empresariales. Son 300. O sea, son 300 sociedades las que forman todos los grupos empresariales de Guatemala y son 10 familias o 15, tal vez ya se nos colaron 2 más por ahí. Pero, ¿por qué? O sea, todo está impulsado y tenemos una legislación de impuesto de la renta que ni siquiera el primer mundo quiere ya. Hay países en el primer mundo que le están dando la espalda a esos sistemas de imposición a la renta y están optando por simplificaciones de sistemas. Y nosotros estamos optando por complicaciones de sistemas. Y queremos hacerlo cada vez más complicado, cada vez más impuestos, más número de impuestos, porque no necesariamente vamos a recaudar más con más cantidad de impuestos que tengamos. Pero pues, todo el mundo, cuando va a echar combustible 4.70 por galón en el súper, es impuesto directo. Adicionalmente, el impuesto a la renta y el 12% del IVA. Para las carreteras que están en un estado deplorable, estamos de acuerdo. Y vemos cuánto recauda el impuesto de distribución de petróleo en la recaudación total y uno dice, pues esto tiene que ser un chiste. O sea, subirle esa cantidad al consumidor final, que muchas veces la moto es el medio de subsistencia que tiene y le tiene que echar, y por cada 2 galones que le pone a la moto, 9 quetzales o más de 9 quetzales van al fisco directamente, más el IVA que lleva, y esa persona eso lo tiene que entre los 30 quetzales que cobra por mensaje de entregar. Esa es la realidad de mensajero con moto independiente que dé factura. No, papadito, ya no voy a dar factura, pero no me alcanza. O sea, ya mando a imprimir las facturas, no tengo para comer. O sea, el sistema es muy complicado, tiene un costo de cumplimiento muy caro. Cuando vamos a estadísticas y análisis de cómo está distribuida la recaudación en Guatemala, encontramos 4,000 contribuyentes que son empresariales, en su gran mayoría, sostienen la recaudación del impuesto de la renta del país. Y el IVA. Y hay 1.200.000. Pero en la estructura de recaudación general, el IVA es el impuesto más importante.
Sí, únicamente el 50% de la recaudación es IVA. El 50, uno de cada dos quetzales. La reforma del 2012 le reduce a los tramos más altos de impuestos sobre la renta en relación de dependencia. Le reduce su pago del 31% como tasa marginal al 7%. Del 31 al 7. Ese es el logro de la reforma en impuesto de la renta personal. Entonces, cuando decimos en Guatemala es que hay que pagar más, tenemos que voltear a ver al espejo, porque lo único que nos queda es cargarle más impuestos al ciudadano, al de a pie. No tenemos otra salida. Empresarialmente estamos a nivel de primer mundo en el pago de impuestos, porque la reforma del 2012 elimina la planilla del IVA, Claro. lo cual permite dos cosas: crecimiento del mercado informal, Claro. e institucionalización del contrabando. Claro. Porque en lugar de tener con medios de control por los cuales con la planilla del IVA puedo controlar quién está facturando, quién está emitiendo facturas, con alrededor de 1.200.000. Recaudar al ciudadano, ¿no? O sea, 1.200.000. que exigía su factura. Sí, eran 1.200.000 personas reclamando facturas. Hasta el chiclero era, mire, ¿cuándo se me va a volver pequeño contribuyente? Porque La factura me sirve, la factura. hermano. Y luego eso con el cruce de información electrónica que ya estaba haciendo SAT empezaba a dar resultados. Y la brillante idea es eliminarlo porque tenemos factura electrónica y es, por favor, el control de la factura electrónica depende que yo ingrese los datos a la computadora y haga print. Si no apacho el botón del teclado, no traslado la información. Y puedo manejar dos inventarios. Puedo manejar el inventario que estoy vendiendo y puedo manejar el inventario que pongo en la contabilidad. Y el inventario que pongo en la contabilidad lo cuadro. Son fabulosos los contadores creativos en todo el mundo. El caso de Enron es el más conocido, pero en todo el mundo hay contadores creativos en los cuales mi cliente tiene un descuadre de inventario, no se preocupe, está cuadrado. Y hay gente que verdaderamente no sabe cómo logró no pagar impuestos. Pero lo importante es no pagar impuestos. No, pero le doy una cosa, a ver, en esa simplificación de la que usted habla, o sea, aquellas personas que tenemos que facturar para poder trabajar. A ver, usted pide factura, pero yo, por ejemplo, no puedo poner una factura donde vaya la leche de mi nena, por ejemplo. Esa no me la acepta la SAT. Pero la tengo que comprar, o sea, no me la va a regalar nadie. O sea, esa no. Los pañales, esos no. O sea, ¿qué quiere que compre? Canasta básica, o sea, huevos, frijoles y quizás un poco de algo, de proteína, pero es que de verdad no puede ser tan complejo el asunto de pagar impuestos. Si usted lo que quiere es que el ciudadano diga, bueno, listo, voy a apoyar a mi país y pago de manera... Aquí se paga con rigor en algunos casos y con dolor en prácticamente todos. Voy a la interacción a través de la aplicación de WhatsApp, donde tengo una serie de mensajes. Nos dice: hay capturas de casos muy especiales como la línea ITSQ, reformas por aquí, por allá. Me queda la duda. ¿Y qué pasó con el caso del Banco de Comercio? Willy Zapata está libre. Creo que sería justo para que se investigue el Ministerio Público y la CICIG. Nos dicen: la reforma SAT, aunque establezca medidas, siempre habrá fuga de capital. Si es superintendente de Administración Tributaria, debe ser independiente del Ministerio de Finanzas. Buenas noches. Ningún Estado ha respetado ni tomado en cuenta la capacidad contributiva del guatemalteco. Deben de evitar la doble tributación y tratar de obtener los ingresos de la municipalidad, que hace cobros de impuestos disfrazados de tasas en lugar de querer hacer reformas y extorsionar a la general, sufragando la bolsa de los funcionarios ladrones y corruptos. Mejor devuelvan lo robado, es lo que nos dicen. Otra reforma importante, regular la venta de lo no facturado, es lo que nos plantean. Lo ideal debe ser contribuyentes correctos, gobiernos correctos y todos contentos. Nos plantean también un pleito de poder, egoísmo, y no se hace nada. Entre más viejos, más mafiosos son. El problema no son los impuestos, el problema es que se castigue al que se castigue al que roba, que pague el 100% de lo que se roba y multarlo con 10% más de lo robado. Solo así el país cambiará. Y nadie cree que acá tengamos impuestos de primer mundo. ¿Cómo? Que lo demuestre. ¿Sabe cómo se arregla todo? Levantemos el secreto bancario. Es lo que nos dice. Bueno, está planteado dentro de la reforma el tema del secreto bancario. Hay analistas que le dicen, mire,
sí, el secreto bancario hay que levantarlo, no de esa forma, bajo la forma que está planteada la reforma, prácticamente ya se hace bajo orden judicial. Le dice, mire, tiene que ser una facultad de la SAT poder entrar a las cuentas. Hay algunos que así se lo plantean, mire que hay otros que son más conservadores y le dicen, no. Yo diría cuidado con eso. Por eso le digo, o sea, planteándole los dos puntos, Balik, o sea, hay quienes le dicen, mire, tiene que ser bajo un sistema de orden judicial para que se pueda levantar y que tener acceso por la SAT. Hay otros con una visión más liberal que le dicen, tiene que ser la SAT la que tenga la responsabilidad de poder entrar al sistema bancario de aquellas personas y cuadrarlo. Espérame, Balik, solo cierro la interacción, esto es gracias a Publicar. Este segmento fue patrocinado por Publicar. Hacemos resaltar su negocio. Lo escucho, Castillo. Yo diría que la primera reacción es tener cuidado con lo del secreto bancario, pero no por el secreto bancario en sí mismo, sino porque en todas las últimas grandes leyes de este país hay un tema que distrae y que polariza. En la ley electoral, las cuotas. En la reforma ahora a la Constitución en materia de justicia, el antejuicio. En cada una de las leyes lo que están haciendo es metiendo estos temas que hacen mucho ruido, que son distractores y que al final lo único que hacen es posicionar a todo el mundo y permitir que otros temas y otros acuerdos que son mucho más sensibles pasen. Aquí en este espacio se han definido como 3 grandes problemas. Primero, necesitamos un Estado fuerte, y Juan Carlos lo repite y lo repite y lo reafirma, porque efectivamente necesitamos un Estado fuerte. Desde los acontecimientos del año pasado vemos que la corrupción se combate con un Estado fuerte, punto. ¿Cuánto cuesta ese Estado fuerte? Esa es la otra premisa que creo es fundamental poner en la discusión. Si queremos Estado de Derecho, ese Estado de Derecho tiene un costo. E inclusive se ha puesto sobre la mesa la necesidad de pagar un impuesto temporal y especial para fortalecer el sistema de justicia. Porque por 30 años el sistema de justicia no funcionó y no tuvo los recursos para crecer, y entonces llegamos a tener un 97% de impunidad. El Estado de Derecho tiene un costo y alguien lo tiene que pagar. Y la tercera premisa, que es la más importante, es los impuestos, los tributos, como se le quiera llamar. Esa debe ser una función y una facultad del Estado, porque es que ninguno pagamos impuestos porque nos guste. Ninguno vamos a pagarle a la SAT porque voy a contribuir con el desarrollo de mi país, porque con ese dinero posiblemente haya una inversión en el área rural y la gente tenga que comer. Nadie lo piensa en esos términos, y el Estado debe obligadamente tener que imponer su fuerza para poder obtener los tributos. Esa ha sido la misma lógica desde el Imperio Romano, que se sostuvo el Gran Imperio por impuestos, por tributos, por la fuerza del Estado que exigía a los conquistados pagarle a Roma. Esa es la lógica. Si queremos un Estado fuerte, tiene que tener mecanismos fuertes para obtener los recursos. De lo contrario, vamos a seguir dando vueltas. Seguramente los próximos superintendentes de administración tributaria van a ser nombrados por el sector empresarial. Seguramente ese tema va a seguir siendo un tema tabú y nunca vamos a llegar al famoso pacto fiscal. Y vamos a seguir teniendo la inversión pública por la vía del endeudamiento, y entonces vamos a seguir en el mismo ciclo vicioso de los últimos 30 años. Este es el punto de inflexión, este es el momento. Si vamos a fortalecer el ente recaudador, hay que fortalecer obligadamente la arena en la que se va a mover ese ente recaudador, que es el pacto fiscal. Es un acuerdo entre actores, tanto recaudadores como tributadores, para poder darle al Estado lo que se necesita. De lo contrario, lo único que vamos a lograr es seguir resbalándonos en el mismo campo. Y el ministro lo decía cuando empezábamos el programa, seguramente hay otras empresas como Aceros de Guatemala. Eso ya es una realidad. Ya no es que vayan a agarrar a los chinitos que venden a la 18 o a los árabes que venden ahí en la 20. Hay una realidad de defraudación tributaria. Y este es el momento para poder dar el paso cualitativo de fortalecer la SAT, pero además de generar un campo de acción de la SAT en el que pueda adecuadamente cumplir con su función. Voy a las redes. Alejandro nos dice, cuidado, la trampa de pensar que otros lo sostengan todo. Ser cabales empieza en casa, el egoísmo empieza cuando se tiene poco. Grisha, ¿cuándo habrá una reforma SAT que fortalezca el enlace de facturas de compra con las de la venta en automático? Se tendría una proyección de recaudación, nos dice Grisha.
Ronald nos dice también los empresarios que se formalice el sector informal, quieren que se formalice el sector informal y ellos evitan el impuesto doble moral. Nos dice Sarti, la capacidad de pago del contribuyente es afectada por las fallas administrativas en educación, empleo, seguridad y salud. Tanto director de la SAT en la cárcel por corrupción, da desconfianza darle tanto poder discrecional, debe de ganar credibilidad. Rafael nos dice, habrá mayor recaudación cuando empresarios e industriales dejen de usar doble o triple facturación y contabilidad, o sea, robar. Brenda urge ampliar la base tributaria e incorporar al sector informal. Guatemala es el único país en donde este segmento va en ascenso. Es que es caro, ¿eh? Es demasiado caro. Ser formal en este país es caro. Y bueno, mientras usted no tenga incentivos para ser formal, o sea, que tenga sentido ser formal, seguirá creciendo. Entiendo, como dice el licenciado Castillo, que muchas veces no va a ser porque quiera o por mi buena voluntad. ¿Sí? No, evidentemente los impuestos son un costo más que uno tiene que afrontar como un costo de vida. Es parte de... El primer tema, y coincido, que el primer tema es ponernos de acuerdo cuál es el costo que como sociedad queremos asumir. Cuánto debe costar nuestro aparato gubernamental y cuáles son las funciones que debemos cubrir primero. Acá hay un problema de priorización que tenemos desde la propia Constitución. El organismo judicial tiene la mitad de presupuesto que el deporte. Bueno, Mario, el mayor rublo del gasto público es pago del servicio de la deuda. El Sí. mayor. Y Por encima de educación. Son más de 10,000 millones de quetzales, ¿no? Es casi al mismo nivel de lo que gastamos en educación. tenemos un problema, la deuda resultará impagable dentro de muy poco, por problemas de flujo de efectivo, no por problemas de que la deuda es muy grande respecto a nuestro PIB. O sea, eso es, Totalmente. tenemos un presupuesto que es rígido y estático porque desconfiamos tanto de quien va a llegar al poder que cada vez que creamos un impuesto, un porcentaje del impuesto tiene un destino específico y no lo puedo usar para otra cosa. Rigidez presupuestal. Y eso es 93% del presupuesto está destinado desde el origen de la recaudación de los fondos a qué voy a Yo usar. sí le digo una cosa, Lick. En teoría. No, En teoría, porque aquí, en este país, aquellos políticos le dicen, es que tiene candado, sí, pero el político tiene Aquí. ganzúa, tiene llave china, ¿me entiendes? Tiene cerrajero, lo que sea necesario para abrir lo que sea. No, y obviamente amarrado a eso, si tenemos un presupuesto donde el destino específico es el deporte, es Que crece la con- educación, que las confo- carreteras. Que crece conforme a la recaudación. O sea, si creció la recaudación, la proyección de la recaudación, también sube el de automático. Y yo digo, bueno, ¿qué es más importante para nuestro país? Y no es por meterme con la universidad, pero es más importante tener una universidad con una población que tiene deficiencias en la educación primaria o fortalecer la educación primaria y fortalecer el organismo judicial. Esas son decisiones de política de mediano y largo plazo. Yo conozco países donde las universidades son gratis, son estatales, son sostenidas, pero los horarios de las universidades estatales son para alumnos de tiempo completo. Porque mi compañero de habitación y yo estamos viviendo a costillas del resto de contribuyentes que están pagando para que yo pueda ir a la universidad. Por lo tanto, mi trabajo como es estudiar. Mi tiempo trabajo completo. es estudiar. Entiendo que soy becado del resto de los ciudadanos que aportan y yo soy un parásito en el momento que soy estudiante. Aquí creamos una universidad, le damos 5% del presupuesto y creamos jornadas para trabajadores que estudian. Y eso es un poco contradictorio. Yo sé que la realidad es un tema complicado. Pero 2 o 3% de la población tiene acceso a la educación universitaria. Tenemos un problema muy grande en la educación primaria, tenemos un problema muy grande con desnutrición crónica, tenemos un problema muy grande con sistema de justicia colapsado. Que no va a alcanzar para todo. Que Entonces- ahí hay que hacer una aclaración, digamos. En el sistema educativo primario es en donde tenemos la mayor tasa de cobertura. En donde tenemos problemas en el nivel medio y en el nivel diversificado. Y luego volvemos a tener un crecimiento de la tasa en la universidad. ¿Qué calidad le estás dando al nivel primario?
Claro, o sea, pero, nos hemos enfocado en el crecimiento. Pero ahí es donde está la mayor inversión del presupuesto. Estamos hablando de 13,000 millones de quetzales. Entiendo lo que plantea el licenciado Castillo, de que el cuello de botella, por ejemplo, de la matriculación, está en el nivel básico y en el nivel diversificado, y por ende, lo que le llega a la educación superior, teniendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala la mayor matriculación de todas las universidades del país. Y solo una facultad más grande que todas las universidades públicas de Centroamérica. Estamos de acuerdo. No, y eso, digamos, pero son problemas de priorización de gasto, claro, que tenemos que discutir, y los tenemos que discutir unos a nivel constitucional, porque yo no sé para qué mantenemos deporte en un país con desnutrición. En mi cabeza no cabe cómo 50% de la población lo tengo con desnutrición crónica, pero quiero un programa de deporte olímpico. O defensa. No entiendo. Inversión en defensa en un país que ya no tiene amenazas, si no somos nosotros la amenaza a otros países. Nos amenaza Belice. Pero tenemos problemas. El organismo judicial, 16 juzgados de instancia en la ciudad, si no estoy mal, para el municipio de Guatemala, cuando eran 7 o 9 en el año 63 o 64, o sea, el crecimiento de los juzgados no es proporcional al crecimiento de la población. Tenemos miedo a la creación de tasas para servicios públicos directos. La justicia puede ser sufragada también por tasas, como es en otros países, donde la discrecionalidad del juez es establecer con un trabajador social que una persona no tiene la capacidad de pagar las tasas y le exonera del pago de las tasas de litigio, de las tasas judiciales, y cuando hay costas judiciales es la parte vencida va a cubrirle las tasas judiciales a alguien más. Entonces el organismo judicial capta recursos de manera privativa por tasas de la prestación de servicio, las municipalidades, etcétera. Aquí lo queremos hacer vía impuestos, pero siempre el discurso es que paguen otros. Y ese discurso es muy peligroso porque ya no hay otros más que puedan pagar, ya empieza a ser paguen otros, pero estoy frente al espejo y me toca a mí. El problema es que yo quiero vivir de eso y no quiero pagarle a eso. Y eso es, la población tiene que empezar a entender que si llegamos a tener 99% de la población como en economía informal, no va a aguantar. Y el otro 1% teniendo doble, triple contabilidad, es que estamos ahorcando a quien queremos que nos salve. Porque ahorita todos están volteando hacia el Estado y todos estamos volteando a ver, bueno, y el Estado y la aplicación de justicia y la investigación criminal, pero estamos ahorcando a ese mismo Estado que queremos que saque adelante el proceso. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el Castillo. A ver, también me pongo del plano más ciudadano, ¿no? Cuando veo la lancha, como le llamó el honorable juzgador, de 2 millones de quetzales, o sea, cayuco, en serio. Pero eso lo permite un Estado débil. Yo lo entiendo. Frágil. O sea, yo lo entiendo. O sea, entiendo lo que usted plantea en cuanto a ese Estado más fuerte, más robusto, que pueda tener capacidad coercitiva, incluso de aquellos que están dentro del mismo Estado. Yo lo entiendo. Empezando por ahí. Pero también entiendo a ese ciudadano que dice, oiga, es que a mí me duele. O sea, me duele que de mi cheque el impuesto sobre la renta ni lo vea. O sea, no tocó ni bola, ni lo vi. Porque me entregó mi cheque y me dice, mira, aquí está su retención, gracias por participar y que Dios lo bendiga. Y de repente veo a este tipo que no tenía nada y resulta que ahora es un megamagnate y que de repente puede tener yate, puede tener blindado, puede tener... hoteles en la antigua. Caballos, hoteles, shampoo y demás. O sea, ¿me entiende? También entiendo el ciudadano. También digo, oiga, es que yo sí me tengo que levantar temprano y tengo que trabajar duro y le resto oportunidades a mi familia, porque además, dentro de esa tributación, pues no recibo como ciudadano lo que le aporto. O sea, no recibo en salud, no recibo en educación, no recibo en seguridad, porque tengo que pagar la seguridad de la colonia donde vivo, porque tengo que pagar en la escuela de mi hija, porque tengo que comprar un seguro de gastos médicos y todo lo tengo que apretar. Por lo tanto, mi forma de pensar a futuro es corta, porque no creo que me alcance. ¿Sí? O sea, yo también lo entiendo al ciudadano, el que dice, ¿sabe qué? Oiga, a mí sí me duele estar pagando. Pero también entiendo de que si no pago, ese Estado fuerte, ese Estado robusto que puede encarcelar, que puede investigar efectivamente, que puede tener elementos que salud.
Educación, seguridad, carreteras. Pero esa salud, esa educación, si usted lo ve de manera honesta, no llega al que tributa. No, desde luego. No llega al que tributa, o sea, llega... de solidaridad. De acuerdo, es el un principio principio, totalmente de solidaridad. pero es que el que tributa también se siente con derecho. Y veamos algo. Es que, de verdad, o sea, si usted se esfuerza y tributa, usted dice, oiga, yo también quisiera que a mí el Estado me respondiera. Es que al y eso final, es lo que no está pasando. Al final no le responde ni al que tributa ni al que no tributa, pero el problema es que debiera responder a los dos. De acuerdo, Lick. No, y tenemos ahí tenemos un problema. El sistema de salud no llega al más necesitado. O sea, ni siquiera sirve como un mecanismo de solidaridad para el más necesitado. Porque alguien tiene una emergencia en una aldea, en los Cuchumatanes, y tiene que ser llevado al hospital más cercano, probablemente se va a morir en el camino. De acuerdo. Y entonces, ¿para qué pagué? O sea, ¿le pagué el hospital a alguien que no lo va a usar? Que no pudo. O sea, que el mismo Estado la propia estructura de nuestro país impidió que lo usara y le pagué y pago un hospital que tampoco voy a usar yo. O sea, ¿quién lo usa? Bueno, y tenemos ahí donde si yo tengo lo suficiente nivel de ingresos para irme del hospital y el servicio y el centro de salud público al estudiante de medicina que está al lado, pero me voy al estudiante y le pago o sea, empieza a ser ese tipo de discriminación en la población. Ahora, quería traer otro tema que en el año 2005 la recaudación neta fue 23,000 millones y en el año 2015 la recaudación neta fue 49,700 millones. Y todos los años la recaudación aumenta. Claro. Sí hay un aumento en la recaudación todos los años. Es correcto. Eso está claro. Lo que no aumenta en la relación que debería, y es sorprendente, es el gasto. Pero volvemos, Mario, volvemos Se puso buena la plática, pero nos tenemos que ir a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Nos despedimos rápido. Lo cerramos, Lick. Un gran gusto. El tema creo que da para muchísimo más. Hay que estar muy atentos, hay que meditar muy bien. El tema tributario siempre nos va a afectar como ciudadanos, para bien o para mal, y es un tema con el cual tenemos que tomar conciencia de que a partir de este punto se construye la Guatemala que queremos. Y eso implica que tenemos que decidir cuánto nos va a costar. Punto medio. No le sirve de nada al país los extremos, no le sirve de nada al país las trincheras. En este momento y con este tema es el momento de fortalecer al Estado.